Seguimos con mucho más noticias de salud y ahora nos metemos en un tema muy interesante que es la nutrición oncológica. Te presento a mis invitadas. Ellas son Silvana Mayo y Yamila Sancinienia, nutricionistas especializadas en oncología, fundadoras del proyecto Nutrición Onco. Trabajan, también se desempeñan en el Hospital Pirovano y en el Instituto Alexander Fleming. Muchas gracias por venir. ¿Cómo andan? ¿Bien? Gracias a vos por la oportunidad. Bueno, Gracias. a ver, ¿qué entendemos por nutrición oncológica? En realidad la nutrición es un pilar fundamental para todo paciente oncológico, ¿sí? Si un paciente está cursando con un tratamiento oncológico, obviamente que es fundamental. ¿Por qué? Porque un estado nutricional óptimo me va a permitir enfrentar o afrontar esos desafíos terapéuticos de la mejor forma. Es decir, que el paciente tiene mayores probabilidades si tiene un estado nutricional bueno o adecuado de cumplir el tratamiento que tiene por delante en tiempo y en forma, con menor riesgo de interrupciones, menor riesgo de suspensiones, de intercurrencias y una mejor metabolización de los fármacos que se van a infundir cuando el cuerpo está como mejor nutrido, ¿sí? Más allá de eso, en la parte del tratamiento, también la nutrición es importante si el paciente no está haciendo tratamiento y la enfermedad está avanzada, ¿sí? Porque también la nutrición tiene que ver también con el acompañar, con el cuidar y en etapas avanzadas de enfermedad, si bien no se va a poder cubrir esos requerimientos, no vamos a tener el objetivo de cubrir las calorías y las proteínas, lo que voy a priorizar es el confort del paciente, ¿sí? Y va a ayudar o va a favorecer al alivio de síntomas que un paciente pueda tener. Bien, muy claro. Y antes de avanzar, me gustaría meterme quizás en la prevención antes de llegar a una enfermedad. ¿Hay algunos alimentos o cómo debe ser esa alimentación que nos permita disminuir, por así decirlo, el riesgo de desarrollar un cáncer? Mira, la realidad es que la alimentación es sumamente importante porque es un factor de riesgo modificable. Entonces, la importancia justamente radica en que nosotros podemos mejorar esos hábitos que tenemos para justamente disminuir el riesgo de padecer una enfermedad oncológica, ¿sí? Dentro de esa alimentación, la idea es que sea una alimentación saludable, que incluya variedad de grupos de alimentos, frutas, verduras, legumbres, productos integrales, semillas, frutos secos, aceite de oliva, y dentro de ese grupo de alimentos que puedo incorporar, la idea es que también evitar aquellos, ¿sí? Como por ejemplo productos ultraprocesados, ¿sí? Que hoy en día están como muy de moda, ¿sí? Que son ricos en azúcares, ricos en grasas, ricos en sodio. Evitar el consumo de alcohol, que también, ¿sí? Se ve que es un factor de riesgo que predispone al desarrollo de enfermedades oncológicas. Y también se ha visto, se sugiere disminuir el consumo de carnes rojas, ¿sí? O moderar el consumo de carnes rojas en realidad, y disminuir el consumo de carnes procesadas, ya que se vio que ese consumo excesivo, tanto de carnes rojas como de carnes procesadas, se asoció con determinados tipos de cáncer, como por ejemplo el cáncer colorectal. Bien, o sea, hay estudios científicos que están, lo avalan. Claro, Sí, tal cual. Sí. Bien. Bien, muy completo. Bueno, ahora sí contesta la que quiere. ¿Cómo debe alimentarse, ¿no? Un paciente diagnosticado con cáncer? Bueno, mira, la realidad es que no hay una única forma de alimentarse ni un plan alimentario que le vaya a ir bien a todos los pacientes que están diagnosticados con una enfermedad oncológica. Acá lo importante es que tengan un plan alimentario individualizado y adaptado, teniendo en cuenta su estado nutricional actual, el diagnóstico, el tratamiento, la sintomatología que tiene, y a partir de ahí adaptarle y diseñarle un plan de alimentación con el objetivo de que pueda cubrir requerimientos nutricionales, ¿no? Pero un plan alimentario, como te decía, no le va a hacer bien a todos los pacientes, incluso al mismo paciente. Hay un paciente que tal vez al diagnóstico le queda bien ese plan, le va bien, puede cumplir sus requerimientos, pero a lo largo del tratamiento ya hay que modificar, adaptar los alimentos. Por eso es muy importante la intervención nutricional oportuna y el seguimiento nutricional. No es solamente una consulta al diagnóstico, sino que los podamos acompañar a lo largo de todo el tratamiento. ¿Y hay un momento ideal para hacer la consulta? En realidad, sugerimos que sea siempre. El momento ideal es siempre. Muy bien. ¿Sí? A ver,
Lo ideal, como ideal, digo, es cuando el paciente recibe un diagnóstico oncológico, que tenga la consulta lo más tempranamente posible, porque eso nos va a permitir el abordaje nutricional que sea más eficaz, ¿sí? Pero también puede pasar que no se dé en ese momento y que el paciente, por ejemplo, consulte, no sé, previo a realizarse una cirugía, ¿sí? Ahí también es importante porque lo que vamos a trabajar es la prehabilitación, es decir, tratar de que el paciente llegue lo más óptimo preparado para esa intervención quirúrgica, ¿sí? También puede pasar que un paciente empiece tratamiento, entonces la intervención ahí también es importante porque a raíz del tratamiento aparecen un montón de síntomas que pueden condicionar la ingesta, entonces las recomendaciones nutricionales van a ser específicas a esos síntomas que puedan aparecer. Si el paciente perdió peso también es como una pauta de alarma como para que pueda hacer una consulta. Y también, como hablábamos al principio de etapas avanzadas de la enfermedad, también, ¿sí? Porque lo que se hace es adaptar la alimentación a justamente al confort, ¿sí? Así que en realidad la idea es siempre, cuanto más cerca del diagnóstico, mejor. Incluso supervivientes también es importante que puedan continuar, digamos, con las consultas nutricionales. Claro, Bien. porque ahí lo que trabajamos es la prevención secundaria, ¿sí? Muy importante. También Después vamos a meternos en eso. A ver, y sin ánimo de asustar, ¿qué consecuencias puede tener la desnutrición en un paciente oncológico? Bueno, la verdad es que la desnutrición nos convoca muchísimo en oncología. Al diagnóstico, hasta el 40% de los pacientes pueden estar desnutridos o en riesgo de estarlo, y a medida que avanza la enfermedad esta prevalencia puede aumentar hasta un 80%. O sea que la desnutrición no es estática, avanza así como avanza la enfermedad. Hay estudios que son muy interesantes que asociaron cómo los pacientes metabolizaban los fármacos de la quimioterapia según la masa muscular que tenían. Y se vio que en pacientes con masa muscular disminuida tenían mayor toxicidad en los tratamientos que aquellos que tenían una masa muscular conservada, digamos. Entonces, ¿esto qué pasa? El paciente tiene mucha toxicidad, motiva a los oncólogos a que tengan que disminuir la dosis de medicación, suspender la intensidad o incluso, disminuir la intensidad y en algunos casos suspender los tratamientos también, que es lo que nunca queremos que pase. Ni hablar de que el paciente se va a sentir más cansado, va a tener más fatiga. Vamos a complicar más el cuadro si tiene que operarse también, va a tener más estancia hospitalaria, mayor riesgo de infecciones y va a tener un peor pronóstico clínico. Por eso lo importante es poder hacer una intervención nutricional oportuna, justamente para que el paciente pueda iniciar el tratamiento lo mejor nutrido que se pueda, ¿no? O sea, ¿y todas las patologías oncológicas presentan el mismo riesgo nutricional? La verdad es que no. Bien. O sea, un cáncer de mama no va a ser lo mismo que un cáncer de esófago, por ejemplo. Generalmente los que presentan más compromiso nutricional son los tumores de cabeza y cuello. Los pacientes disminuyen muchísimo la ingesta y se compromete mucho el estado nutricional, de esófago, de estómago. Son los que van a presentar más riesgo. Si se refiere a todos los tumores que son de laringe, faringe, amígdala, todos los de la cavidad oral. Es un tumor que empieza a complicar toda esa zona y bueno, ¿y cómo es, ya que nos metimos en el tema, cómo es la alimentación ahí? Bueno, la realidad es que dentro de lo que son los tumores, es un tumor que tiene mucha implicancia, ¿sí? Mucho impacto del estado nutricional, como decía Yami. Primero por la localización de la lesión, ¿sí? Hablamos de todo como a lo largo de la parte alta o parte superior del aparato digestivo, ¿sí? Y por otro lado, por el tipo de tratamiento que realizan ese tipo de pacientes. En general, realizan terapias, digamos, o tratamientos concomitantes, es decir, hacen o quimio, radioterapia o inmunoterapia, o mismo algunos directamente van a cirugía directamente. Lo que se recomienda, lo que nosotros podemos hacer desde la intervención nutricional, obviamente que cada caso es específico y el tratamiento nutricional es individualizado, ¿sí? Solamente estamos dando como recomendaciones en general. Generalmente estos pacientes evolucionan, ya sea previo al diagnóstico o luego del diagnóstico, con disfagia, ¿sí? Que es la dificultad para comer, ¿sí? Entonces, lo que se hace desde la parte nutricional es adaptar la alimentación a esos síntomas que tenga el paciente, ¿sí? Si el paciente presenta dificultad para masticar o para tragar o demás, lo que se hace es adaptar la consistencia de esa alimentación, que puede ser desde blanda hasta pasando por procesada, más licuada o más líquida.
Si hay pérdida del apetito y pérdida de la ingesta, y pérdida de peso, también se va a tratar de que esas pequeñas comidas que el paciente haga estén reforzadas, ¿sí? Reforzadas desde el punto de vista calórico, ¿sí? O sea, tratar con los mismos alimentos que tengo en casa de poder reforzar esas comidas, o mismo, en el caso de que sea necesario y no se cubra los requerimientos calóricos proteicos completos, se puede agregar o pensar en la idea de agregar algún suplemento nutricional oral, ¿sí? Ahora bien, también en algunos casos, en estos pacientes, en el caso de que justamente la ingesta se vea muy reducida o esté O no imposibilitada pueden, la vía directamente, oral, como hablamos recién, bueno, se puede pensar en vías alternativas de alimentación, ya sea a través de una gastrostomía percutánea o alguna sonda de alimentación que sea realizada ya sea en forma profiláctica, ¿sí? En forma preventiva, es decir, se realiza antes de empezar el tratamiento, o en forma terapéutica, una vez transcurrido el tratamiento en algún momento puntual, ¿sí? A lo largo del tratamiento estos pacientes evolucionan con un montón de síntomas y esos síntomas van apareciendo a medida que va transcurriendo, desde, como hablamos recién, disfagia, alteración del sabor, falta de saliva, llagas en la boca, ¿sí? Son síntomas como muy intensos. Es muy interesante el tema y también es muy amplio y hay muchos estadios. Está aquella persona que está internada y no puede comer vía oral. Claro. Ahí está, decías, el tema Tal alternativo o de una sonda o no sé si habrá inyecciones también, o sea... Sí, ahí más que nada... Cuando hablamos de soporte enteral, que nos referimos a una nutrición enteral, en la primera instancia va a ser un suplemento. Si vemos que el suplemento no cubre los requerimientos con la ingesta oral, ahí ya pasaríamos a una nutrición enteral, como decía Silvi, que es una sondita que va en la nariz a una porción del tubo digestivo, puede ser el estómago o el intestino, y el paciente se alimenta con un producto enteral. Y ahí no nos estamos preocupando por lo que el paciente come, no lo esforzamos a que cubra los requerimientos, sino que nos quedamos tranquilos de que está cubriendo por la nutrición enteral y que coma lo que pueda y en algunos casos no puede comer por boca directamente. ¿Eso sería una sonda nasogástrica? No, ¿está bien dicho? Eso sería nutrición enteral. Sí, generalmente se usan sondas que son K108. Se llaman así las por el calibre de... Que te hacen una placa y van directo, claro, ¿no? y ven en qué lugar está localizado. Claro, la sonda nasogástrica sería como un tipo de acceso que permite eso. Otro tipo de acceso son esos famosos botoncitos gástricos. Bien, ¿sí? También. Clarísimo. Que eso lo usamos o se sugiere hacer cuando sospechamos que la nutrición enteral va a ser por un tiempo más prolongado. Entonces ahí ya tendría indicación de una ostomía de alimentación, que puede ser una ostomía en el estómago o en el intestino. Bien, qué rol importantísimo que tiene la nutrición en todo, ¿no? Y más en esta parte. Bueno, para los que recién se enganchan, estamos con dos expertas en el tema. Ellas son Silvina Mayo y Yamila Sancinienia, nutricionistas especializadas en oncología, fundadoras del proyecto Nutrición Onco, que acá están viendo el Instagram. Métanse porque es muy interesante. Bueno, y aquel paciente oncológico que está como dándole batalla, está por ahí superando, pero tiene apetito y viene con una escuela de mala alimentación, de ultraprocesados, todo, ¿viste esos paquetes con todos los sellos que hay? Sí. Así. ¿Hay algún alimento por ahí, pero no sé si es la palabra correcta, prohibido? Fíjate, tratá de dejar esto que... Tratamos de que pueda tener una alimentación saludable. Tal vez en oncología es un poco más difícil cambiar hábitos de un día para el otro, porque sumado a la enfermedad, los tratamientos, todos los médicos que tienen que ver los pacientes. Entonces ahí en ese momento tal vez es un poquito más difícil. Pero no hay un alimento prohibido. Sí, como decía Silvi, hay algunos alimentos que están más asociados al desarrollo de distintos tipos de tumores, como los ultraprocesados, las bebidas azucaradas, las carnes procesadas y demás. Bien, ahí recién lo hablamos muy por arriba y estamos en épocas de redes sociales, de mucha desinformación y de suplementos, de vitaminas, de esto. ¿Hay algunas científicamente comprobadas que le pueden hacer bien a un paciente oncológico? Bien, esto, la respuesta sería como depende, ¿no? Depende, o sea, en general esta pregunta que vos nos hacés, generalmente en nuestra práctica diaria viene ya el paciente consumiendo ese suplemento que compró, ¿no? Sí. Es como, y se abre la pregunta un poco de, bueno, lo puedo tomar, pero ya lo vengo tomando, ¿no? Nada, ya sea por opinión, por curiosidad, por recomendación de alguien, sí, caen con eso. La realidad es que de base no todos los pacientes oncológicos tienen que ser suplementados, ¿sí? Si yo cubro mis requerimientos, tanto de macro como de micronutrientes, no es necesario, ¿sí? Se va a ver cada caso en particular.
Ante déficit de algún tipo de nutriente se puede suplementar, pero se ve Bien. cada caso específicamente. Y lo que sí me parece importante también es hablar del riesgo que tiene la suplementación por nuestra cuenta, ¿sí? O el caer en suplementaciones que son a través de megadosis, que hoy está como muy, Estamos como en la muy era los de suplementos. moda, Sí, ¿no? sí. Tener en cuenta que muchos, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de la vitamina D, ¿no? Sí. La vitamina D es una vitamina liposoluble, es decir, que si yo consumo más dosis de la que necesito, no la puedo orinar a través de la orina, no la puedo eliminar a través de la orina, Sí. y por lo tanto tengo riesgo de toxicidad, ¿sí? Entonces, esas dosis como que no están controladas, no están supervisadas, no tienen un seguimiento, ¿sí? No están hechas por un profesional de la salud, recomendadas por eso, tienen sus efectos, pueden tener sus efectos adversos o su toxicidad. Entonces, también ser como responsables a la hora del consumo. El límite es muy fino, porque que hay un paciente, por ejemplo, consulta, ¿no? Y viene tomando, ya sea por indicación médica, por ejemplo, no sé, se me viene en la cabeza ahora, no sé, un suplemento dietario, no sé, un resveratrol y toma omega 3, porque Sí. Sí. y encima dicen que por ahí el omega 3 hace bien para esto, y viene y te dice, doctora, yo estaba tomando esto, ¿puedo volver a tomarlo? El tema es que la suplementación es una estrategia que tiene que ser individualizada Claro. y personalizada. Entonces, Claro. nosotros no podemos dar una recomendación en general. No todo lo que le sirve para una persona le puede servir para la otra, y la nutrición es una ciencia, o sea, no es una opinión, ¿sí? Entonces, también es importante eso, como a Claro, la hora de... no es tan sencillo que vos Claro, decís, sí, no se puede seguí hacer una tomándolo, recomendación. o sea, No, claro. hay que ver la ingesta que el paciente tiene, si tuvo una cirugía y tiene más pérdidas, entonces ahí sí tenemos que reponer, Claro, o que no esté cubriendo. Claro, se puede dar que haya déficit de micronutrientes o de Claro. vitaminas además por, no sé, por baja ingesta de alimentos. Puede pasar Sí. que el paciente venga comiendo muy poco, entonces Sí. obviamente que las vitaminas y minerales no se están cubriendo. Puede pasar que haya situaciones donde hay mala absorción, Ujú. entonces tampoco se genera la absorción correcta de ese tipo de sustancias. Sí. Puede ser que a veces las pérdidas sean mayores, ¿sí? Entonces depende del caso. Bien, tal cual. Y hablábamos recién al principio que me quedó flotando esa palabra de síntomas secundarios. Ujú. A ver, ¿de qué estamos hablando ahí? Sí, en realidad, bueno, los pacientes cuando hacen tratamientos generalmente tienen síntomas. No podemos generalizar de que todos los pacientes van a tener los mismos síntomas y con la misma intensidad, porque va a depender del estado del paciente, de la medicación, de la intensidad, de la dosis. Pero cuando tienen síntomas, repercuten muchísimo en la ingesta, y esto va a influir sí o sí en el estado nutricional. Pueden tener náuseas, vómitos, diarreas, constipación, sintomatología a nivel de la cavidad oral, como serostomía, que es cuando hay menos flujo salival, o mucositis. Los pacientes tienen lesiones en la boca, y pueden ir también a lo largo de todo el tubo digestivo, o digeusia. Los pacientes no les sienten el gusto habitual a los alimentos, o les sienten un gusto desagradable. Entonces, todo esto va a tener implicancia en la ingesta que tienen esos pacientes. Por eso, vuelvo a repetir, es muy importante la intervención nutricional oportuna y precoz, justamente para que el paciente empiece lo mejor nutrido que podamos antes el tratamiento, digamos, o sea, que esté, lo mejor nutrido antes del tratamiento, justamente porque sabemos que va a tener complicaciones seguramente a lo largo de todo el proceso. Bien, y me imagino, obviamente depende del caso, pero también hay alimentos, por ejemplo, para reducir la toxicidad de los tratamientos, Claro, ¿no? sí. Sí, en realidad no alimentos en sí, Claro, sino como no lo que podemos dar es como estrategias. ciertas pautas o estrategias sí. con respecto a menor riesgo de toxicidad. Primero, obviamente, una alimentación, volvemos a insistir con la alimentación saludable, ¿sí? Que cubra calorías, que cubra las proteínas que cada persona necesita, que eso es individual. También es importante el tema el tema de las, que quiero volver un poco atrás, Sí. el tema de las calorías y las proteínas también tiene que ver, justamente hoy en día se pone mucho el énfasis en las proteínas, y la realidad es que si yo incorporo proteínas pero no cubro esas calorías totales que necesito, esas proteínas nunca van a permitir el mantenimiento de la masa muscular, ¿sí? Entonces el foco tiene que estar puesto en ambos. También es muy importante el tema de la hidratación, ¿sí? Generalmente muchos de los tratamientos farmacológicos que realizamos son nefrotóxicos, entonces una adecuada hidratación me va a permitir tener menor riesgo de toxicidad, o sea, me va a permitir preservar o conservar la función renal. Y muchas veces los tratamientos, como decía Yami, los pacientes cursan con náuseas o vómitos o demás, eso genera pérdida de líquidos, entonces
la hidratación es fundamental para reponer esas pérdidas, ¿sí? Bien. Y otra cosa más, Sí, y sí, no sí. menos importante, es el tema también de la actividad física individualizada, que obviamente nosotras no somos expertices en el Claro. tema. Esa actividad física tiene que estar supervisada por o un profesor de educación física o un kinesiólogo, pero lo que sí se recomienda hoy en día hay evidencia con respecto a la realización de ejercicio aeróbico y ejercicio de fuerza, ¿sí? Como eso me permite justamente, esos 3 pilares me permiten, el menor riesgo de toxicidad a lo largo del tratamiento. Y ayudan en la recuperación también, o sea, es un También. pilar Hablar. fundamental, También. espectacular. Bien, me meto en un mito de verdad. Ay, responde la que quiere. ¿El azúcar puede generar mayor riesgo de cáncer? Bueno, eso es un mito, está muy divulgado esto. Re. La realidad es que tanto las células cancerígenas como las células sanas se alimentan de glucosa, que es el combustible de ambas, ¿sí? El azúcar de mesa, la realidad es que en forma directa no genera mayor riesgo de enfermedades oncológicas, del desarrollo de enfermedades oncológicas, pero sí de forma indirecta sí, porque una alimentación de mala calidad basada en azúcares simples, no solamente hablamos de azúcar de mesa, ¿sí? También hablamos del azúcar que está invisible en todos los productos que compramos, galletitas, golosinas, bebidas, ¿sí? Hoy en día está lleno de ese tipo de productos. Entonces, eso sí lo que va a generar es mayor predisposición al desarrollo de sobrepeso y obesidad, y esta condición sí genera mayor riesgo de desarrollar una enfermedad oncológica, ¿sí? Bien. Ahí les voy haciendo las últimas y también tienen que ver con más mitos y verdades. A la gente le gustan los mitos y verdades. ¿Pollo está relacionado con el cáncer de mama? Bueno, también es un mito muy común. Este mito surgió porque se decían que las productoras avícolas inyectaban hormonas a los pollos para que aumenten su tamaño rápidamente. La realidad es que esta práctica está prohibida en muchos países, incluso en Argentina. Y en el hipotético caso de que sí tengan hormonas, nuestro organismo las degradarían, o sea, no serían metabólicamente activas esas hormonas en el cuerpo humano, digamos. Lo que pasa mucho con los mitos es que los pacientes ya están restringidos, ya están restringiendo su alimentación por la sintomatología, por la enfermedad en sí, por la angustia, que eso también repercute en la ingesta. Lo emocional. Claro, y si además sumamos mitos que no tienen un respaldo científico, los pacientes llegan muy perdidos, con miedo a comer, que sacan el azúcar, que no comen pollo y bueno, súper suplementados cuando en realidad tal vez no lo necesitan. Entonces, no está bueno que que puedan, como que tengan acceso a esta información sin un respaldo científico, ¿no? Bien. Microondas, otro mito y verdad, pero acá, bueno, relacionado con lo oncológico, por supuesto, pero también yo agrego el tipo del envase, el plástico, el vidrio. ¿Hay relación, mito o verdad? En realidad el microondas de por sí, como electrodoméstico, no nos genera ningún tipo de riesgo, ¿sí? Cocinar la comida ahí, digamos, no tiene no constituye un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades oncológicas. Esto se basa en realidad en que en su momento se relacionaba con esto de la radiación, ¿no? La realidad es que existen 2 tipos de radiaciones. Las radiaciones que son ionizantes, que son aquellas, por ejemplo, cuando yo me expongo a hacerme algún estudio, ¿sí? Por imágenes o demás, ¿sí? Que eso sí genera impacto en las células, ¿sí? Y genera también modificaciones, o puede generar modificaciones del ADN y de las células. Y después tenemos las radiaciones no ionizantes, donde incluimos la cocción por microondas, que son de baja frecuencia, y la forma de efectuar o de realizarse la cocción es porque el microondas lo que se genera es como un movimiento de las partículas de agua que chocan entre sí, y eso calienta el alimento, ¿sí? Bien. Entonces, de por sí, no. Ahora, sí es importante, y un poco lo que nombraste vos, es el tema de cuidar qué tipo de recipientes utilizo a la hora de cocinar en microondas, que se fijen, digamos, que sea apto microondas, o que sean de vidrio, o que sean de cerámica, porque eso sí tiene relación con el desarrollo de enfermedades oncológicas, ¿sí? El tipo de producto, de plástico, además. Bien, y desde la nutrición oncológica, ¿qué recomendaciones le darían a un paciente que está justamente por iniciar un tratamiento oncológico? Bueno, primero que al diagnóstico pueda tener una consulta con nutrición,
porque va con una nutricionista o un nutricionista especializado en nutrición oncológica que le va a permitir sostener el estado nutricional, preservar la masa muscular, y esto va a repercutir en la calidad de vida. Así que es muy importante que los nutricionistas especializados en oncología formemos parte de los equipos oncológicos y que todos los pacientes puedan tener acceso. Y bueno, y además también que hay tanta información y están sobreinformados, que está bien que consulten, que hoy en día con internet, con la inteligencia artificial y demás, pero que siempre tomen la decisión en base a la evidencia científica que hay, y eso se lo puede dar un profesional de la salud especializado en nutrición oncológica. Bien. Silvina y Yamila, la verdad, un placer que hayan pasado por Noticias de Salud, muy completas, muchísima info de primera. Muchas gracias. No, gracias a vos, gracias por el espacio y por la posibilidad de estar acá. Sí, bien, acá está apareciendo el Instagram, métanse que hay mucha data para seguir profundizando. Y quédense con nosotros porque todavía queda mucho más Noticias de Salud. Hay ciudades que acompañan el presente y otras que se animan a construir futuro. Llega la ciudad más moderna de la provincia de Buenos Aires. Un lugar para hacer realidad nuevos proyectos. Distrito Malvinas, donde los sueños empiezan a hacerse realidad. Vacaciones de invierno en Tigre. El invierno en Tigre se llena de experiencias, cultura, naturaleza y aromas únicos. Podés recorrer museos donde el arte cobra vida y los más chicos descubren actividades pensadas para ellos. Subirte a un catamarán y dejar que el delta te muestre su belleza. Caminar por el puerto de frutos y perderte entre colores y sabores que hacen único el invierno en Tigre. O disfrutar de nuestros paseos y centros comerciales. Estas vacaciones de invierno descubrí un destino con 1000 maneras de disfrutar. Tigre, municipio. Todos los días un quilombo esto, y ahora encima acampan acá. Durante años las calles fueron un caos, pero eso ahora cambió. El desorden no va más. Ahora la ley se cumple y el orden se respeta. Buenos Aires Ciudad. Framintrol es resveratrol suizo de máxima potencia. Te ayuda a reforzar tu sistema inmune y a proteger tu corazón y tu memoria del paso del tiempo. Y ahora también nuevo Framintrol Energy. Resveratrol más ginseng, ginkgo, guaraná, magnesio y vitamina B3 para ayudar a potenciar tu rendimiento físico e intelectual. Nuevo Framintrol Energy. Te cuidas, te energizás.
Ojos en Alerta es una herramienta de seguridad que conecta a los vecinos con el Centro de Operaciones Municipal para prevenir delitos en tiempo real. Ojos en Alerta viene a cambiar la seguridad en San Isidro. Vamos a vivir más tranquilos y lo vamos a lograr juntos. San Isidro Seguro. San Isidro Municipio. San Fernando, la ciudad que es nuestro orgullo, nuestro lugar en el mundo, la ciudad que amamos y no cambiamos por nada, con su historia, su belleza, lugares que atesoramos con mucho cariño, esos rincones que aprendimos a cuidar entre todos, para compartirlos y disfrutarlos en familia, con amigos. Esta tierra para la que trabajamos incansablemente, cumpliendo más sueños, creando un futuro más lindo, siendo felices. Saludamos y abrazamos a todos los que somos parte de este gran hogar, una ciudad que se renueva cada día. San Fernando, nuestro lugar en el mundo. Ser mujer, con todo lo que eso trae. Tu vida es una constante transformación. Cuando todo parece un remanso, surgen nuevos cambios. Y como en una montaña rusa, la vida te lleva adelante, sin pedirte permiso. Porque no vives en un comercial de toallitas que absorben líquidos azules. Eres una mujer real, con desafíos reales. Una mujer en el siglo XXI. Todos opinan cómo tendrías que ser. Te exigen y esperan que hagas o que actúes como dice el manual de moda. Pero nosotros no. Solo queremos acompañarte. A hacerlo a tu manera, a buscar el equilibrio de cada momento. A sanar lo que tenga que ser sanado y disfrutar de lo que quieras disfrutar. A vivir una vida a tu ritmo, con tus desafíos y con tu visión del mundo. Nacemos para estar cerca en cada momento, con un enfoque global de tu ser. Conjugando lo mejor de la naturaleza y los últimos avances de la ciencia. Para nosotros tu vida no se mide en patologías, se mide en superaciones, en placeres, en momentos de balance y movimiento vital. Por eso no creamos una línea terapéutica tradicional. Creamos una compañera para tu trayectoria de vida. Una línea cercana, accesible, que conoce tus dolores y tus alegrías y te acompaña en tus deseos. Porque abrazamos una forma de ver la vida, honesta y esperanzada con todo lo que nos toca vivir. Bienvenidas a Bienestar Femenino Megalabs. Cuidamos cada etapa. Megalabs. Somos bienestar.